Vamos a iniciar la clase de hoy día, que es síntomas y signos cardiovasculares. Son muy importantes estos dos componentes de la semiología porque reflejan las probables patologías que puede estar cursando el paciente. Vamos a ver que en el sistema cardiovascular tenemos al corazón, arterias, venas, capilares, linfáticos, y este sistema total coordinación con el aparato respiratorio. Lleva sangre oxigenada a los tejidos y recoge sangre pobre en oxígeno para su reoxigenación. Es fundamental la circulación pulmonar y la circulación sistémica para entender la semiología de este capítulo. Ahí tienen los dos tipos de circulación, la mayor o sistémica, llevando nutrientes, hormonas, oxígeno y retirando metabolitos de las células. Y la pulmonar o menor, objetivo oxigenar la sangre y ponerla a disposición de todas las células. Ahí tienen el trayecto, el tronco pulmonar, ventrículo derecho, aurícula derecha, las dos venas cavas, todo el sistema que recoge el drenaje venoso corporal y todo el sistema que a través de la aorta lleva sangre a los capilares, de esta forma garantizando la nutrición de cada célula de nuestro cuerpo. Esta imagen vale la pena recordarla. El corazón derecho con la válvula tricúspide, comunicando la aurícula derecha con el ventrículo, la salida de la arteria pulmonar con su válvula pulmonar, el ventrículo y aurícula izquierdas, muy importantes en la circulación sistémica y también muy importantes en los ruidos cardíacos. El latido ventricular es fundamental en la auscultación del corazón. Ahí tienen la proyección del corazón en el tórax, en el precordio ligeramente lateralizado hacia el lado izquierdo, con una relación muy directa con los pulmones, con el mediastino y apoyados en el diafragma. Bien, ¿por qué va a venir el paciente a la consulta con patología cardíaca? La primera es dolor torácico. En un sentido, el dolor torácico es amplio. Se describe como un dolor en el precordio, entre la zona comprendida entre el diafragma y la base del cuello. El 8.4 de los pacientes que vienen a emergencias vienen por esta razón. El diagnóstico es importante realizarlo y hay que discernir si es un dolor realmente cardíaco o es un dolor de alguna estructura torácica. Puede haber un dolor que simule ser de origen cardíaco debido a que, tener otro origen, debido a que las estructuras tienen un mismo origen, un mismo dermatoma espinal, localizado a nivel dorsal y a nivel de cervicales 2 y 6. Esto hace que los dolores puedan simular como ser de origen cardíaco cuando otras estructuras están afectadas. ¿Por qué se produce el dolor torácico? Bueno, la causa más importante es la cardiovascular, la isquemia, la angina de pecho, el infarto agudo de miocardio, la pericardititis aguda, la estenosis aórtica y el prolapso mitral como las causas más frecuentes. De origen cardiovascular, la pulmonar, el tromboembolismo y el neumotórax. Y la articular, la costocondritis y el síndrome de Tietze. Y por supuesto, toda la patología traumática a nivel de arcos costales. También el dolor puede tener un origen digestivo, el reflujo gastroesofágico es una causa. También puede tener un origen neural, el herpes zóster es fundamental, una enfermedad viral que afecta a los nervios intercostales. Y también el origen psicógeno del dolor, que se acompaña con ansiedad y pánico, ahora con
esta epidemia de coronavirus, hemos tenido muchos pacientes que han sufrido estas crisis y vienen con dolor intenso en tórax debido no a una lesión viral o traumática, sino más bien a la ansiedad que les causa esta enfermedad. El dolor torácico, entonces dijimos que puede ser cardíaco o no cardíaco, eso es fundamental entenderlo, pero cuando hay un dolor torácico tenemos que darle la importancia que corresponde. ¿Qué nos va a decir el paciente que le está pasando? Va a decirnos: doctor, me duele el pecho y el dolor es más intenso cuando hago un esfuerzo físico, cuando trabajo con mucha intensidad, cuando realizo caminatas o carreras o trotes prolongados, y ahí debo preocuparme porque me está dando un probable origen cardíaco del dolor. También es relacionado con el esfuerzo. A más esfuerzo, más dolor. Es una relación muy importante. La localización es fundamental también. El paciente, si nos indica que es un dolor retrosternal en la parte superior del tórax y anterior, debe hacerme pensar que es un dolor cardíaco. Y si el paciente además lo señala con el puño como cerrado, dando la sensación de que tiene un dolor muy intenso en el precordio, debo pensar siempre que estoy en probable dolor de origen cardíaco. El dolor cardíaco puede irradiar hacia la mandíbula, hacia el brazo izquierdo o hacia el brazo derecho. También puede irradiar a la parte superior del epigastrio. Cuando es un dolor de origen cardíaco, tenemos dos tipos de orígenes: el isquémico y el no isquémico. El isquémico, que es muy importante y muy peligroso, se debe a una angina de pecho, un infarto agudo de miocardio, a una estenosis aórtica o a una insuficiencia aórtica. El no isquémico, en cambio, está relacionado con la disección de aorta, la pericarditis, el prolapso mitral y la rotura de cuerdas tenebrosas. Cuando el dolor cardíaco es muy intenso, se asocian otros síntomas. Entonces, aparte de ver un dolor de tipo opresivo muy intenso, el dolor además se asocia a diaforesis, a sudoración, a disnea, dificultad para respirar, a fatiga, ¿sí?, a palidez y a síncope. El paciente puede perder el conocimiento en fracción de segundos a medida que el dolor se hace más intenso. Otro síntoma importante que nos tiene que preocupar en un paciente con patología cardíaca son las palpitaciones. Cuando el paciente refiere que siente el latido de su corazón, debemos preocuparnos. Hay una alteración, probablemente una patología en el sistema cardiorregulador. Claro, por supuesto, el dolor y las palpitaciones van a ser frecuentes y en forma normal cuando estamos en un ejercicio físico intenso o cualquier actividad física que demande un aumento en el trabajo muscular va a causar que el corazón lata fuerte. Pero si esto ocurre en reposo, debo pensar en una enfermedad cardíaca, generalmente un trastorno de la etiología de las palpitaciones más frecuentemente son las arritmias, las valvulopatías y las cardiomiopatías. Las causas cardíacas: las psiquiátricas, ataque de pánico, ansiedad generalizada y depresión. Las crisis de palpitaciones se dan también en pacientes que usan medicación, pacientes que usan simpáticos miméticos, vasodilatadores y beta bloqueantes. Van a tener esa sensación de un latido cardíaco anormalmente percibido, ¿no? Muy frecuente en pacientes que usan broncodilatadores para el asma bronquial, que se asocian a síntomas de palpitaciones en estos pacientes. Enfermedades metabólicas como la hipoglucemia, la tirotoxicosis y el cromocitoma también son parte de este grupo de enfermedades. La dificultad para respirar es otro síntoma
cardiovascular se define como la percepción de un aumento del trabajo o del esfuerzo respiratorio y como una sensación subjetiva de dificultad al respirar. El paciente refiere en la disnea la sensación de necesidad de aire. La causa, el aumento del trabajo respiratorio, que puede tener varios orígenes. Las respiratorias, ahí tienen las enfermedades obstructivas del árbol bronquial o laringio, las neumonías, atelectasias y derrame pleural. Las cardiovasculares, que es el tema que estamos avanzando hoy día, insuficiencia cardíaca, estenosis mitral, pericarditis y trombosis pulmonar. También hay motivos de patología abdominal como las visceromegalias, la ascitis y la obesidad que causan dificultad para respirar. Y allí se suman también razones de lesiones de origen neurológico, hemorragia cerebral, encefalitis, tumores cerebrales y edema cerebral. Y finalmente las metabólicas, donde tenemos a la acidosis, la fiebre, insuficiencia hepática, hipertiroidismo y anemia. Ahora, las dos causas más frecuentes son la respiratoria y la cardíaca. Ambas es importante reconocerlas. ¿Por qué se caracteriza la cardíaca, la disnea cardíaca? Es de instalación progresiva, se intensifica con el esfuerzo físico y cambios de posición, se acompaña de palpitaciones, hepatomegalia, edema y mala tolerancia al decúbito. El paciente no puede estar recostado cuando tiene dificultad para respirar, generalmente adopta una posición de semi-Fowler. En cambio, la respiratoria tiene un inicio brusco, también se intensifica con el esfuerzo físico, tiene que ver con alteraciones en la forma del tórax, signos en la dificultad de dificultad respiratoria, cianosis, aleteo nasal y tiraje intercostal, mejora con el oxígeno y en la auscultación vamos a tener roncos, stertoris o sibilancias, no así presentes en la disnea de origen cardíaco. La disnea puede progresar de esfuerzo a ser de grandes a medianos y terminando en pequeños esfuerzos. También puede ser de forma súbita, forma muy rápida, causada sobre todo por una embolia pulmonar aguda. Se clasifica también en grados. La grado 1, reitero, cuando se realizan esfuerzos mayores. La grado 2, esfuerzos moderados, como subir una escalera. Y la grado 3, esfuerzos ligeros, al vestirse, al hablar y al comer. Muy preocupante desde este grado porque la calidad de vida del paciente se ve muy alterada. Y la grado 4, al estar en reposo físico y mental, también es posible ver en pacientes, sobre todo con tromboembolismo pulmonar masivo. La disnea puede ser también de reposo, es la disnea de origen cardíaco, que se produce por acumulación de sangre en los capilares pulmonares. También puede haber un tipo de disnea conocida como disnea paroxística nocturna. Es un grado elevado de disnea de reposo. Es característico de la insuficiencia cardíaca izquierda. El paciente se respira bruscamente en la noche con falta de aire. La forma de prestación de la disnea cardiovascular, habíamos dicho, es disnea de esfuerzo. La insuficiencia cardíaca es una causa muy importante, donde básicamente la disnea aparece en ejercicio y desaparece con el reposo. Sin embargo, también hay un tipo de dificultad para respirar de origen permanente, donde el paciente está sentado evitando el esfuerzo y generalmente se asocia a insuficiencia cardíaca izquierda o insuficiencia global avanzada o cardíaca congestiva. Y la ortopnea es un tipo de disnea que evoluciona después de la progresión de una disnea de esfuerzo. El paciente no puede respirar ni siquiera con esfuerzos. La síncope es una pérdida de conocimiento transitoria producida por un flujo cerebral inadecuado. Se produce al descenso de un 25% del volumen minuto de la volemia y generalmente se debe a cambios bruscos de posición. Por ejemplo, el de estar sentado o parado en forma muy rápida puede generar síncopes, que son pérdidas transitorias, reiteramos, de la conciencia. Secundario es un flujo cerebral
adecuado. Ahí tienen todas las causas de síncope, de origen psiquiátrico, metabólico, la hipersensibilidad de seno carotídeo, neurológico, ortostático, vasovagal, obstrucción al flujo de salida, por ejemplo, patología del mediastino, disfunción aguda del ventrículo izquierdo, una cardiopatía aguda severa, las arritmias y las síncopes situacionales y psiquiátricas. ¿Cuáles son los síntomas del alarma en el caso de un síncope? Cuando fue relacionado al estrés emocional. Un paciente que ha tenido una crisis de estrés, un enojo muy intenso, que pierde el conocimiento, debe hacernos pensar en un accidente vascular cerebral, en un infarto, que son patologías muy graves de origen cardiovascular. El síncope durante el ejercicio también nos debe hacer preocupar, porque aquí hay un factor que está generando que la actividad física intensa lleve a una falla cardíaca. El síncope asociado también a movimientos tónico-clónicos, a convulsiones, es un tipo de síncope que me lleva a pensar en una epilepsia, un problema de emergencia neurológica en nuestros pacientes. Ojo con la historia familiar de muerte súbita en menores de 30 años. Es un dato muy importante. Si hay pérdida de conocimiento en este tipo de pacientes con esos antecedentes, debo pensar en una emergencia cardíaca muy severa. Y finalmente, pacientes que debutan con un síncope sin tener ningún antecedente, no pudiera estar desencadenándose un grave problema cardiovascular. La tos es otro síntoma muy importante cardiovascular, depende de la congestión del edema pulmonar asociado a la insuficiencia cardíaca. Puede estar en el reposo o asociado al esfuerzo. Puede ser húmeda y acompañarse de expectoración cuando hay edema pulmonar, es una tos húmeda sanguinolenta. Aquí tenemos un pulmón con una circulación pulmonar normal y aquí tenemos un pulmón con un edema de origen cardiovascular probablemente. La fatiga es el cansancio provocada por el mínimo esfuerzo, es la falta de energía. Puede ser posible a un origen cardíaco, puede ser posible a una insuficiencia cardíaca. Los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen este problema, se cansan muy rápido. La fatiga se asocia cuando es de origen cardíaco a dificultad para respirar, dolor torácico, palpitaciones y cefalea. La cianosis es un signo muy importante, es la coloración azulada de los labios, la lengua y los lechos subunguales de nuestros pacientes. La acropaquía es lo conocida como dedos en palillo de tambor, es también un signo frecuente en patología cardíaca crónica. Aquí se ve una imagen, un dedo que tiene un ángulo normal y un dedo que tiene una distorsión por una alteración secundaria a la acropaquía que le dan la característica de los dedos en palillo de tambor. El edema es el aumento de volumen del líquido por acumulación del líquido a nivel intersticial. El paciente va a referir que se le hinchan los pies, zapato ya no me queda, dice ahí como un signo muy importante que le aprieta en el transcurso del día, generalmente es más importante en la tarde. Aquí tenemos un miembro inferior normal, aquí tenemos un edema mediano, un edema leve y aquí tenemos un edema severo donde es evidente nada más al examen el aumento de volumen de los miembros. Y en estos pacientes generalmente vamos a ver el signo de la fovea, que es una depresión que se hace permanente, una depresión que apreciamos en forma digital en el dorso de la mano de los pies, que se hace permanente y es una señal de retención de líquidos. El aumento en el transcurso del día puede ser hasta de 1.5 kilogramos secundarios a la retención de líquidos. Las causas ya hemos indicado: aumento de la permeabilidad capilar, causas locales por éstasis o posición de actividad prolongada y causas sistémicas. La insuficiencia cardíaca congestiva es una causa sistémica muy importante. También hay otro origen, la disminución de proteínas, la secundaria a utilizar fármacos y la retención de agua y sal en casos de patología renal como la insuficiencia. Bien, podemos resumir que también
en estos pacientes con signos y síntomas cardíacos van a alterarse los signos y signos vitales. Va a haber bradicardia o va a haber taquicardia. Lo mismo, bradisfigmia o taquisfigmia puede acompañarse de alteraciones en la temperatura, fiebre o hipotermias y signos de afectación respiratoria muy marcados. Estos signos pueden acompañar a pacientes con lesión cardiovascular muy severa. Muchas gracias por la atención.